Damos gracias esta mañana, Padre Celestial. Gracias porque podemos reunirnos en tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque pudimos hacer memoria de Él, Señor, en los símbolos. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Tú nos hablas en la cena, tú nos hablas en la copa. Tú nos hablas, Señor. Por ese sacrificio vivo que sigue vigente hasta el día de hoy, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Oramos, Señor, en esta hora por tu palabra. Oramos para que tú nos hables, Señor. Oramos que tú nos enseñes, que redargullas nuestro corazón por tu palabra, que nos inspires por ella, a vivir una vida transformada, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, ayúdanos a aplicarla, ayúdanos a estar atentos a tu voz. Háblanos, Señor, háblanos por tu Espíritu Santo, habla por medio del que tú has puesto para enseñar tu palabra. Habla a los corazones los que escuchen y los que oirán este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, seguimos con nuestra serie de disciplinas de un cristiano piadoso. En los últimos 2 domingos hemos estado viendo las disciplinas de la palabra de Dios. Hoy vamos a concluir las disciplinas de la palabra de Dios. Hemos visto primeramente la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la memorización, la meditación y la aplicación de la palabra de Dios. Estas son disciplinas que corresponden, podríamos decir, al ámbito privado o el ámbito, podríamos decir, donde el creyente ejerce su disciplina espiritual él solo delante de Dios. Pero las disciplinas de la palabra de Dios también están compuestas por disciplinas que son públicas, podríamos decir, o que la iglesia practica de manera comunitaria. Entonces vamos a ver, podríamos decir, la disciplina en cuanto al congregarnos en torno a la palabra de Dios. Y es algo que es importante. La iglesia, mis hermanos, tiene que aprender la importancia que es de congregarse en torno a la palabra, pero también tenemos que entender cuál es la disciplina para que eso tenga provecho en nuestras vidas, para que podamos ser transformados, para que podamos aprovechar. Entonces, hay varias cosas que tenemos que ver para ver las disciplinas en cuanto a congregarnos en torno a la palabra del Señor. Primeramente, lo que necesitaríamos para poder cumplir con esa disciplina es una iglesia local. Una iglesia local donde se enseñe claramente las Escrituras. Es algo que es muy importante. Hay muchos medios de gracia que Dios ha dado y uno de ellos, mis hermanos, es la iglesia. La iglesia es un medio de gracia, mis hermanos, sin la cual un cristiano no puede sobrevivir. O por lo menos no de una manera como Dios ha diseñado que vivamos. Hay cristianos pues que les toca, ¿no? Les toca porque nosotros tenemos casos de hermanos, por ejemplo, que estudian en la escuela, tenemos de tesoros que viven en otros países donde en todo el pueblo que viven son el único cristiano tal vez. La única familia cristiana. Y el resto todos católicos, apostólicos, romanos o ateos. Y no tienen dónde congregarse. Y algunos solamente por medio de las grabaciones o cuando transmitimos los en vivos pueden aprovechar la palabra, pero no así para nosotros. Nosotros tenemos un privilegio, mis hermanos. La iglesia local donde podemos congregarnos en torno al Señor. Y es así como el Señor lo diseñó. Ahí en Efesios 4:11 dice: Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura de un varón pleno o maduro, de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que por artimañas engañan o hacen caer en el error. Entonces, no voy a ponerme a explicar este pasaje detalladamente, pero aquí hay varias cosas que son importantes que tengamos en cuenta. Primeramente, el versículo 11 dice: Él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos, como ya hemos mencionado muchas veces en variadas enseñanzas, son el ministerio de la palabra, pero en sus diferentes énfasis, ¿no? Todos estos 5 ministerios son ministerios de predicación o de enseñanza.
En caso de los apóstoles, para mencionar brevemente, el énfasis son los fundamentos doctrinales o de la iglesia. Pues vemos que los apóstoles en las Escrituras se dedicaron a, más que nada, fundamentar la iglesia con el testimonio de Jesucristo en cuanto a lo que ellos vieron, palparon y conocieron, oyeron del verbo de vida. Y podemos decir que los apóstoles actuales son misioneros en el viaje o en las misiones, se dedican a fundamentar la iglesia con el testimonio de Jesucristo primeramente. Es una obra que comienza por primera vez. En caso de los profetas, como dice 1 Corintios capítulo 14, ellos se encargan de, por medio de las Escrituras, consolar y edificar a la iglesia, ¿no? De ayudar por medio de las Escrituras a confortar al pueblo de Dios. En caso de los evangelistas, sí, una parte de su trabajo es predicar el evangelio, pues es trabajo de todos, ¿no? El evangelista tiene un don particular para hacerlo, aunque toda la iglesia debe hacerlo, pero el evangelista también se encarga de instruir a otros para que lo hagan debidamente, como es un experto, un hermano que tiene el don y la gracia en una manera especial para expresar el evangelio, para expresar el misterio de la obra de Dios en la cruz. Él asimismo lo enseña a la iglesia para que la iglesia lo pueda dar a conocer en mayor profundidad. En caso de los pastores, el énfasis es más el discipulado y el cuidado de los hermanos. El énfasis del maestro es enseñar las Escrituras, pero con una profundidad en los diversos temas doctrinales. Una vez escuchó a un pastor, y hermano que es muy pastoral, usted va a escuchar una enseñanza que es mucho de consolación, de reconfort, para levantar a los hermanos, pero usted va a escuchar al maestro y de repente no te vas a sentir tan exhortado en ese sentido, sino, wow, las profundidades de la palabra de Dios, wow, cómo el hermano pudo entender esto, como por ejemplo el hermano Gino. Y algunas veces estos dones de la palabra se dan varios en una sola persona. No es que hay uno, y ay, ¿cuál será Alberto y cuál será Pablo y cuál será el otro? A veces varios hermanos tienen varios de esos dones. Unos tienen más, otros tienen mayor profundidad. Por la gracia del Señor, la madurez, el desarrollo del don. Pero aunque son diferentes estos dones de la palabra o énfasis de la palabra, mis hermanos tienen un fin. Versículo 12. ¿Cuál es el fin? Es lo que debemos entender, ¿no? Ahora, no se vaya su mente hacia profetas, no, váyase hacia aquí. ¿Cuál es el propósito de la predicación, de la enseñanza? Con los dones que Dios ha dado a la iglesia. El fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el fin, mis hermanos, los diferentes dones de enseñanza o de la predicación es edificar a los santos del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los santos? ¿San Pedro, San Pablo? No, nosotros, ¿verdad? Nosotros. Muy bien. Entonces, los cristianos, para que sean capacitados, ¿para qué? Para que cada uno, en particular, cumpla su llamado en el cuerpo de Cristo. Su función para que la iglesia sea edificada en orden. Entonces, cuando hay el ministerio de la palabra, la iglesia puede ser capacitada, instruida, preparada para cumplir el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es un ministerio, como hemos dicho muchas veces, de todos. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya pasó eso? No, ¿verdad? Por eso que hace falta la predicación de la palabra y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un varón o de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que lo que el Señor quiere, mis hermanos, es que la iglesia crezca en madurez en torno a la palabra de Dios. La predicación de la palabra es importante en una iglesia local porque es lo que lleva a la iglesia a crecer en madurez, a tener unidad en cuanto a la fe. Si nosotros no nos reunimos juntos en torno a la palabra de Dios, cada quien va a pensar cualquier cosa, va a creer cualquier cosa que puede que no sea bíblica, aunque sea bien intencionada. Pero cuando nosotros no comprendemos la palabra de Dios, cuando no estamos siendo enseñados, entonces no va a haber unidad. Pero la enseñanza de la palabra de Dios trae unidad en la fe. En cuanto a la doctrina, en cuanto a trae conocimiento del Hijo de Dios, como dice aquí, un conocimiento más pleno, más completo. Todos comenzamos sabiendo algo del Hijo de Dios cuando hemos creído, el Evangelio, lo que recordábamos en la cena. Pero tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego dice, un hombre maduro. Entonces, tanto hombres y mujeres, que seamos madura por medio de la enseñanza de la palabra. Estos dones de la palabra ayudan a que un cristiano sea maduro, sea completo, no sea un niño en su fe, no sea ingenuo en su fe, sino que se vaya creciendo a la estatura del propio Señor Jesucristo, pero todos juntos. Y nos guarda como miembros de las falsas doctrinas, porque dice el versículo 14, para que ya no seamos niños
sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, la predicación de la palabra en la iglesia local, por medio de diferentes dones de la palabra, va a ayudar a que la iglesia sea entendida, crezca en discernimiento y se cuide de las falsas doctrinas, se cuide de los falsos maestros, se cuide de ser engañada por su propia ingenuidad, por su propio corazón, por sus propias tendencias, por sus propios desequilibrios. La palabra de Dios es como un ancla que evita que seamos llevados por doquier, ¿no? Por todo viento, como si fuéramos un barco que no está bien amarrado. Pues la palabra de Dios es ese amarre, mis hermanos, que nos ata al Señor Jesucristo a su voluntad, para que no andemos por allá alejándonos cuando damos cuenta estamos en el humanismo, en filosofías de hombres, metidos y engañados por cualquier cosa que el mundo cree o que alguna secta enseñe. Entonces, esto nos muestra, mis hermanos, la importancia del ministerio de la palabra en la iglesia local. En estos días yo hablaba con un hermano y ponía como ejemplo varias iglesias que no creen en la importancia de estas cosas, mis hermanos. A uno le cuesta pensar que hay congregaciones que piensan que la palabra de Dios es un asunto secundario. No se interesan porque Dios levante hermanos que enseñen la palabra, no se interesan porque haya maestros que les visiten o que profundicen las escrituras, sino que tienen un ambiente más mutuado, donde cada uno dice lo que bien le parece, lo que le importa, lo que interpreta por sí mismo de las escrituras, aún no teniendo el don. Y es triste lo que uno ve en esas congregaciones, iglesias que no maduran, que no crecen, que no mantienen la unidad, que no son guardados de los falsos maestros y falsas doctrinas, que se van desequilibrando. Pues qué importante, mis hermanos, es que haya un ministerio de la palabra que sea sano, equilibrado y amplio, lo más completo posible en estos dones que leímos. La iglesia se edifica con la palabra de Dios, mis hermanos, primeramente. En lo privado cada uno, como hemos venido aprendiendo los últimos domingos, pero al mismo tiempo de manera corporativa, como pueblo de Dios, mediante la gracia de la palabra de Dios. Todos debemos leer, todos tenemos que meditar, ¿no? Las escrituras, memorizar, estudiar y aplicar la Biblia a nuestras vidas de manera personal. Pero lo cierto es que, mis hermanos, no todos los creyentes, si somos honestos, vamos a contar con el tiempo para hacerlo de manera profunda, como quisiéramos. ¿Se acuerdan que las pautas que yo di en la primera enseñanza de las disciplinas de la palabra, yo di como tome papel y lápiz, busque palabras claves, subraye, haga pregunta del texto? Es algo básico que cualquier creyente puede hacer y puede uno hacerlo, podemos decirlo, en un tiempo breve. En unos minutos que uno dedique al día, en la mañana, después de haber leído la Biblia, uno puede hacerlo y puede meditar unos minutos ahí y luego meditar durante el día. Pero lo cierto es que la mayoría de los creyentes no van a tener tiempo para estudiar 4 horas al día la Biblia. Ya dije, ojalá sí. Tal vez algunos dicen, no. Pero sí, ojalá tuviéramos el tiempo, pero como no lo tenemos, es por eso que Dios da maestros a la iglesia. Hermanos, ¿sabes que los levanta a tiempo completo o tiempo parcial, que pueden dedicar más de su tiempo a sumergirse en la palabra de Dios, para que Dios ilumine su mente, ilumine en la palabra el entendimiento, para que ellos comprendan los misterios de la palabra de Dios y puedan desglosarnos a nosotros que tal vez no tengamos el tiempo de sumergirnos tan profundamente? Si ninguno tuviera que trabajar y fuéramos todos solteros y todo el día podríamos estudiar y fuéramos mantenidos y viviéramos del aire, pues tal vez podríamos todos hacer eso, ¿no? Pero cómo no, y Dios, sabiendo que también nos diseñó para trabajar, tener familias, avanzar también su reino en todos los ámbitos de la sociedad, Dios apartó a algunos hombres para estos ministerios que leímos allá en Efesios 4:11. Es Dios que los dio a la iglesia como un regalo, como un don, para que los hermanos tengan que preocuparse de, no alcanzo a estudiar hoy 8 horas la Biblia, no alcanzo a estudiar para un mensaje profundo, no alcanzo para esto. Entonces Dios dio a algunos hermanos que se apartaran, más bien que Él los apartó para ese trabajo, para traer alimento sólido, nutrido y equilibrado a la iglesia. Y que enseña la palabra, pues no debe invitar la palabra, sino, como decíamos, debe sumergirse en los misterios de la palabra de Dios para exponer y explicar y aplicar las escrituras al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios crezca en madurez, como veíamos, para que el pueblo de Dios crezca en unidad en torno a la palabra, para que el pueblo de Dios sea guardado de falsas doctrinas. Por eso esto es muy importante. La iglesia que tenga tales dones de la palabra, mis hermanos, es una iglesia bendecida. Más en nuestros días, mis hermanos, donde hay una escasez de maestros. Nosotros conocemos cantidad de congregaciones donde no hay un solo maestro en toda la región. Eso es triste.
Y a veces uno quisiera viajar más, ir más, y nosotros decimos, no puedo, porque entonces descuidaríamos la iglesia local. Más bien oramos que Dios levante más hermanos en otros lugares, porque la obra es tan grande. No, unos pocos no pueden hacerla toda. Yo sé que necesitamos orar que Dios envíe más obreros a sus mies, que Él dé más dones de la enseñanza, que Él levante más hermanos, más hermanas capacitadas para servir en los diferentes dones de la palabra. Entonces, eso es muy importante, mis hermanos. Y si tenemos una iglesia así, deberíamos alegrarnos, sentirnos bendecidos por Dios y aprovechar lo que Dios nos ha dado. Y eso nos lleva, porque apenas estamos introduciendo el tema, ¿no? Así que no se me vaya a dormir, ¿no? Y vemos que es importante, primeramente, que haya una iglesia local donde se predique la palabra, porque si no, ¿cómo vamos a practicar esa disciplina pública? Pero segundo, mis hermanos, necesitamos congregarnos en esa iglesia, porque mis hermanos, ¿de qué sirve, mis hermanos, tener buenos maestros de la palabra, que haya mucha predicación, que haya mucha enseñanza, si yo no me congrego? ¿No? Aquí todos los días podría predicarse, mis hermanos, y si nadie viene y aprovecha la enseñanza, ¿no? ¿Qué pasaría con todo el alimento que Dios nos da? Con todos los hombres que Dios levanta para enseñarnos. ¿De qué serviría, no? Si nosotros no estamos aprovechando, ¿de qué sirve un buen plato de comida servido si no voy a tomar, si no voy a probar de él, ¿no? Podemos verlo, olerlo, imaginarnos a qué sabe y decir, no, pero, ¿no? Y no extender la mano y no comer de él. Y así son muchos cristianos en nuestros días. En los pocos lugares que se predica bien las escrituras, que se predica en profundidad, que se predica la palabra, y hay muchos en esos lugares, hay muchos que pueden estar aquí, que tienen la bendición de tener varias reuniones de enseñanza, varios momentos donde la palabra se enseña, sean jóvenes, en mujeres, en varones, en la iglesia de los sábados, en la iglesia de los domingos, y no están tal vez aprovechando todo lo que Dios está proveyendo. Algunos no han entendido la importancia de congregarse en torno a la palabra de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, mis hermanos, si nosotros no estamos disciplinando para congregarnos, para escuchar la palabra de Dios, tenemos una costumbre o una disciplina, la de no congregarnos para escuchar la palabra de Dios. ¿Estás siendo disciplinado para congregarte en torno a su palabra o estás siendo disciplinado para encontrar otras cosas que hacer en vez de congregarte en torno a la palabra del Señor? A veces no estamos muy disciplinados para reunirnos, ¿no? O sí para muchas cosas. Nos disciplinamos para el trabajo, nos disciplinamos para estudiar una carrera, pero para congregarnos como que nos cuesta. Como que eso queda en muchos lugares, en segundo lugar, la palabra de Dios. Pero fue lo que nosotros encontramos en las Escrituras, Hechos 2:42. En la primera parte de Hechos 2:42, cuando encontramos la iglesia en las Escrituras, encontramos a qué estaban dedicados o disciplinados, a qué se disciplinaban. Dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Dedicarse, que también puede traducirse como esforzarse, o como también traduce la Reina Valera, perseveraban, es sinónimo de disciplina. Disciplina, perseverancia, disciplina, esforzarse, disciplina, estar constantemente dedicado a algo. Todos son sinónimos de, o encajan dentro de la definición que es disciplina. Entonces la iglesia en Jerusalén tenía una disciplina espiritual, una disciplina pública. No vamos a entrar en las otras porque las otras las tocaremos más adelante, pero en esta primera dice que la primera disciplina en la cual perseveraban era en torno a la enseñanza de la palabra, la enseñanza de los apóstoles. Esa era la primera disciplina pública que la iglesia practicaba. Ellos se dedicaban continuamente a reunirse, claro, para adorar a Dios, pero también para estar en torno a su palabra. Ellos practicaban esta disciplina espiritual. Muchos tienen, mis hermanos, una disciplina muy amplia para mirar videos, para mirar memes, para mover todo el día el celular. Y tienen un dedo gordo bien ejercitado, musculoso. Pero muchos son los cristianos débiles y flacos que no se ejercitan de esta manera como la iglesia en Jerusalén para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Ahí sí no tenemos músculo. Ahí sí muchos están débiles, ahí sí muchos se duermen. Están débiles, están acostumbrados a escuchar la palabra de Dios. Y dicen, no, cuando va el hermano Alberto Andrés yo no voy porque 1:15 tal vez. ¿Quién sabe? O algunos dicen, sí, voy porque voy a dormir 1:15, porque vienes a dormir. ¿No?
1:10. Entonces, ¿quién sabe hoy cuánto nos vayamos? No se me vaya a dormir, ¿no? Pero ¿por qué suele pasar eso? Eso muestra la falta a veces de ejercicio espiritual en este asunto, o de la importancia que le estamos dando, ¿no? En este caso de congregarnos. Sin embargo, congregarse, mis hermanos, para exponernos a la palabra de Dios requiere un esfuerzo, y se dedicaban. Al cristiano solo le gusta escuchar gracia, pero cuando hablamos de esfuerzo ya están pensando legalista, Alberto fariseo. ¿Cómo así que hay que esforzarse en Cristo? Todo es por gracia, el reposo del Señor, ¿no? Y eso es una parte, la verdad, que reposamos en Cristo en nuestras malas obras, porque Él murió por nuestros pecados y no hay ninguna obra para ser justificados o para acercarnos al Padre. Ahí tiene sentido el reposo. Pero el cristiano que reposa en cuanto a estas disciplinas es un perezoso. No está reposando, está dormido. Está dormido en los laureles, está dormido en el vano pensamiento de su mente de que no hay que esforzarse para reunirse a escuchar la palabra de Dios, mientras que la iglesia se dedicaba. Fue un ejercicio congregarse, es como ir a un gimnasio espiritual, mis hermanos, donde somos instruidos por instructores que Dios levanta, somos capacitados, se nos pone el peso de la palabra para que aprendamos a practicarlo, a levantarlo, a crecer en el Señor. Usted debe ver, mis hermanos, la iglesia como ese gimnasio espiritual, donde Dios nos prepara, nos capacita, nos ayuda para que podamos ser fortalecidos espiritualmente. Entonces, ¿sabe por qué hay tanto cristiano débil? Porque hay muchos cristianos que no se ejercitan estas cosas. Que ejercitarse en congregarse, a exponerse a la palabra de Dios para ser un cristiano preparado. Un cristiano que no se congrega habitualmente para exponerse a la palabra quedará atrás mientras otros avanzan. ¿Qué pasa si usted va a un gimnasio habitualmente y después deja ir por un tiempo y vuelve? Aquellos que eran sus compañeros ahí, digamos, de ejercicios, usted los va a encontrar ya formados, levantando pesas más pesadas, haciendo ejercicios más tiempo que uno. Y uno dice, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que uno faltó bastante tiempo, no fue disciplinado a ir a ese gimnasio. Lo mismo pasa en la iglesia, mis hermanos. Nosotros podemos tener el hábito de reunirnos a veces. Entonces yo vengo y escuché la introducción de esta serie, por ejemplo, ¿no? De las disciplinas de un cristiano piadoso. Y vuelvo hoy, ¿no? Digamos, pasó hoy 2 semanas, no volví hoy y no entiendo nada. ¿Qué están hablando los hermanos? ¿Cómo así que las disciplinas públicas de la palabra? ¿Cómo así que hay que congregarse y esto? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque no estuvo las enseñanzas anteriores. Un cristiano que no se regula para permanecer continuamente en la enseñanza pública con los demás hermanos en la iglesia es un cristiano que va a ir quedando atrás. Que viene de vez en cuando y no entiende el contexto, no entiende la serie, no entiende, llega a la mitad de Tesalonicenses y no entiende por qué el anticristo tiene que venir después de esto. Y dice, ¿pero qué pasó? Es que no vino todas las enseñanzas anteriores. Y muy seguramente no vendrá las posteriores, varias de ellas. Y volverá ya para la conclusión. ¿Podría uno entender o aprender algo así? ¿Se imagina usted aprender a conducir yendo una vez al mes al instructor o una vez cada 2 meses? ¿Usted cuándo va a aprender a conducir? Nunca. ¿No se imagina uno estudiar carrera de medicina que es larga? Donde uno va de vez en cuando a la universidad. ¿Cuándo usted se va a graduar? Jamás. Y muchos cristianos fueron así. De vez en cuando me congrego para que no me haga tanto daño, que mucha palabra eso mata, ¿no? Mucha palabra envanece, como llamamos la vez pasada, que entonces conocer las escrituras. Y por eso que muchos cristianos no avanzan mientras el hermano que está a tu lado, tal vez tú digas el hermano que está a tu lado, wow, cómo ha avanzado fulano, y eso que llegó después de mí, a los pies del Señor. Y ahora él avanza y está sirviendo y yo no. Tal vez sea porque él es constante en reunirse a que la palabra de Dios lo capacite para servir. Y tal vez tú llevas años, pero viniendo a veces, y entonces no creces, no maduras, no te capacitas, y Dios no te puede llamar, Dios no te puede usar. Y si te ha llamado, no estás listo. Eso es muy importante, mis hermanos, que estamos ocupados en estas cosas. Quiero que miremos un ejemplo, mis hermanos, de cómo el pueblo de Dios se congregaba a escuchar la palabra de Dios. Vamos a verlo en Nehemías, capítulo 8. Y no vamos a detenernos demasiado en el pasaje, sino que vamos a comentar la reunión que aquí tenía el pueblo de Dios. Porque aquí hay varios principios que nos van a mostrar esa importancia de congregarnos en torno a la palabra de Dios. Nehemías 8, versículo 1.
Dice, Nehemías 8:1, se reunió todo el... bueno, un poco de contexto. Acordémonos que el pueblo había vuelto del cautiverio de Babilonia, primeramente con Zorobabel. Esto ya están retornando aquí un segundo grupo, ya para reconstruir las murallas, ¿no? Con Nehemías. Y en tanto de eso llega Esdras, que era un hombre que se había preparado en su corazón para dedicarse, dice, a instruirse, para conocer las Escrituras, aplicarla a su vida y enseñarla al pueblo de Dios. Y entonces aquí está Esdras y todo este contexto de que se va a leer la ley de Dios, se va a enseñar la ley de Dios públicamente al pueblo. Entonces dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre, ¿no? Una reunión pública, en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, una de las puertas que iba para el templo. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel, ¿no? Vemos que en la enseñanza pública lo que se va a leer, lo que se enseña, pero también aquí es la palabra de Dios. Versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, así que no se queje, hermano, de una hora, ¿no? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Una cosa que vemos aquí, que va a ser muy importante, no voy a entrar en el contexto y todo lo que habla aquí, pero un principio que vemos aquí es que ¿quiénes se reunieron, mis hermanos, a escuchar la palabra de Dios? Dice los hombres, las mujeres, los niños y todos los que podían oír o entender. Qué importante eso, mis hermanos. La reunión de enseñanza de la palabra es para todo el pueblo de Dios y también para sus hijos. Usted se dará cuenta que aquí no tenemos escuela dominical. ¿Por qué? Porque los niños tienen que estar en la presencia de la palabra de Dios. Tienen que aprender a oír la palabra de Dios. Tienen que aprender a tener reverencia por la palabra de Dios. Y dirás, pero pobres niños. Usted piensa, hermano, que uno es mucho para sus niños y ellos estuvieron desde la mañana hasta el mediodía con sus hijos ahí. ¿No? Y solo para una cosa, ni siquiera para cantar o para escuchar la palabra de Dios. Viendo cómo el pueblo entendía la importancia de congregarse en torno a la palabra. Entonces, ¿a quiénes ven congregarse? Todo el pueblo. Y es lo que justamente había mandado ya en Deuteronomio 32, si mal no recuerdo, Moisés, que cuando se leyera la palabra de Dios tenían que estar presentes los hombres, las mujeres y también los niños. ¿No? Qué importante es no sacar a los niños de escuchar la palabra de Dios. Porque el que quería sacar a los niños era Faraón, que dijo que ellos no debían ir a adorar a Dios. El diablo es el que quiere que nuestros hijos no se congreguen. Nosotros vamos a traerlos para que se congreguen, pero vamos a hablar de eso en otra ocasión, un poco más profundo, en las disciplinas. Pero luego sigue siendo el versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Miren la importancia que le dan a la palabra, que para la ocasión de la lectura de la palabra hasta mandaron a hacer un estrado de madera para que estuviera en alto la palabra de Dios. Junto a él, a su derecha estaba Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Amasías, y a su izquierda Pedayas, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulam. Aquí da el nombre de varios sacerdotes y líderes del pueblo de Israel que estaban también presentes cuando se leía la palabra de Dios. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, ¿no? Pues él estaba más alto que todo el pueblo, por el estrado que habían hecho. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. ¿No? Qué tremendo. ¿Qué nos muestra aquí también? No diga que quiero aquí ponerse de pie cada vez que enseñamos la palabra. Pero ¿cuál es el principio que vemos aquí? Reverencia. Cuando nos congregamos en torno a la palabra de Dios. La reverencia que el pueblo de Dios tenía y la reverencia que nosotros deberíamos tener para escuchar las palabras de Dios. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Tremendo lo que provocó la exposición de la palabra en el pueblo. ¿Qué provocó? Adoración. O sea, mis hermanos, que el tiempo de la exposición de la palabra forma parte del tiempo de adoración del pueblo de Dios. No solamente cuando estamos cantando,
no solamente cuando estamos haciendo memoria de Él en los símbolos, no solamente cuando estamos orando, cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios es un momento sublime, reverente de adoración al Dios único, mis hermanos. Porque algunos piensan que no, cuando canto eso sí, ahí tengo que estar bien espiritual. Con la palabra de Dios duermo tranquilo, ¿no? No entienden que seguimos adorando a Dios. Si usted no adora a Dios, hay dormido, mi hermano, mi hermana. Va a hablar despierto, prestando atención a sus palabras. Eso es muy importante. Entonces Esdras bendijo al pueblo, ¿no? Y todos adoraron rostro en tierra. Miren cuánta reverencia mostraron, mis hermanos. Hoy nosotros rostro en el teléfono, rostro en el piso, rostro en la mariposa, el mosquito que vuela a mi lado, rostro en lo que está haciendo el hermano más adelante mío, rostro, ¿no?, en el techo, rostro en cualquier lado, menos en el Señor y lo que está hablando. ¿No? Somos eso, amor por la palabra, dedicación, reverencia. Versículo 7. También Jesúa, Bani, Servías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelitas, Arías, Hasbed, Hanán, Pelayas, y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en el lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciendo y dando el sentido para que se entendiera la lectura. Eso es justamente lo que hacemos en la predicación. Nosotros exponemos el texto, se los leemos, luego exponemos lo que significa, lo explicamos. Si en griego dice algo que no está en español o en hebreo, pues lo explicamos también, se lo traducimos, para que tenga sentido lo que estamos enseñando y usted pueda comprender las palabras de la Biblia. Eso es la exposición de las Escrituras. El maestro de la palabra se sumerge en la palabra de Dios, extrae el significado de todo lo que Dios quiso decir en esos versículos originalmente, en el lenguaje original, lo que Dios quiso hablar a su pueblo, lo que Dios habló a su pueblo, lo expone a la iglesia, se lo explica a la iglesia y lo muestra cómo aplicarlo, cómo vivirlo a la iglesia. De una iglesia que ya vimos cómo debe estar, delante de Dios. Y eso es también lo que Timoteo le encarga hacer, lo que Pablo le encarga hacer a Timoteo. Vamos ahora a otro ejemplo, segunda de Timoteo 4:4. ¿No? Ya vimos cómo lo hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que ese mismo entendimiento todavía lo tenían en el Nuevo Testamento. No es algo que tú digas, no, Alberto, fue para los judíos. Segunda de Timoteo 4, versículo 4. Dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Este versículo lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Está poniendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo en todas estas palabras que dice bajo juramento. Bajo un juramento solemne, y pone a Dios como testigo y al Señor Jesucristo, que en su manifestación y en su reino juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Bien? Entonces, ¿y sobre qué le pone en juramento? Predica la palabra. ¿No? Sobre la predicación, la importancia de que le enseñe las Escrituras, porque como vimos es algo que edifica a la iglesia, ayuda al pueblo de Dios y es un momento de adoración. Entonces tenían que hacer esto y encima de algo solemne que era un encargo, la predicación de la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces, por eso la enseñanza, mis hermanos, cuando nosotros acudimos, ¿qué vamos a encontrar como pueblo de Dios cuando nos congregamos en torno a la enseñanza de Dios? Vamos a encontrar la palabra de Dios que nos redarguye, que nos reprende y nos exhorta como creyentes, para que conozcamos más a Dios, para que nuestra vida cambie y se ponga en sintonía con la voluntad de Dios. Pero algo muy interesante que dice es con mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia. ¿Por qué? Yo no voy a hablar hoy de la paciencia en cuanto a la paciencia que debe tener el predicador, sino la paciencia que tenemos que tener nosotros mismos, porque tal vez alguno dice, yo me congrego y no veo resultados en mi vida, yo escucho la palabra, procuro ir a todas las reuniones de la palabra y veo que mi familia no cambia, que yo no cambio, que nada cambia en mi vida, entonces ¿para qué tanta palabra? Y es porque a veces nos falta paciencia. La obra de la palabra de Dios, mis hermanos, no en todas las ocasiones es tan rápida ni como quisiéramos los que enseñamos, ni como nosotros que la escuchamos. Porque algunos se pueden engañar pensando que porque escuchó hoy acerca de esta disciplina, él la vive. No, necesitamos paciencia para que nuestra vida llegue a ejercitarse de esta manera. Vamos a comenzar como vamos a ver al final, pero necesitamos paciencia.
Porque mis hermanos, un cristiano que pasa años y años y años exponiéndose continuamente a la palabra de Dios, después va a decir, oye, en mi vida cambió esto, cambió esto, cambió esto. ¿Cuándo pasó eso? Uno sin que se dé cuenta, imperceptiblemente, por el poder de la palabra de Dios, uno va siendo cambiado de enseñanza en enseñanza, en enseñanza, en enseñanza. Cuando se da cuenta, en uno está formado virtudes que uno nunca se imaginó que uno estará ahí. Uno dice, ¿cómo llegué yo a ser así ahora en Cristo? No es porque tú eres muy buena gente, ni yo, mi hermano. Es porque la palabra de Dios ha venido obrando en nuestro corazón, ha venido obrando en nuestra mente, ha venido obrando en nuestra familia, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Y lentamente, con mucha paciencia, tras enseñanza y enseñanza, mis hermanos, vamos siendo transformados por el poder de la palabra de Dios. Así pasó con la iglesia local, hermanos, cuando hablaba hoy de mis hermanos que nos visitan. En aquel tiempo eran 6, 7 hermanos. Oye, muchos hermanos. Y a veces nosotros hablamos con Pablo, ¿y qué se hizo para que la iglesia creciera tanto? ¿Sabe qué se hizo? Predicar la palabra fielmente por años, con mucha paciencia. Y Dios, por su palabra, no nosotros, ha ido edificando la iglesia. Ha ido trayendo las personas, ha ido transformando las familias. Entonces, por eso es importante, mi hermano, que aunque usted no vea nada instantáneo, porque nada que es perdurable y que valga la pena va a ser instantáneo, mis hermanos. Sino que hay que disciplinarse, en congregarse constantemente para que Dios haga esa obra en nosotros a largo plazo por su palabra. Por eso dice a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo y con mucha paciencia, porque eso va a tomar mucho tiempo. Y es muy importante que la iglesia tenga esa disciplina. ¿Por qué? Porque al final nos va a pasar lo que dice el versículo 3. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, no soportarán la sana enseñanza. No van a querer perseverar en congregarse en torno a la palabra de Dios. Y si no quieren perseverar en torno a la palabra de Dios, ¿saben en torno a qué van a perseverar? Sino que teniendo comezón de oír, ganas de que alguien le rasque el oído, que le haga sentir bien rico. ¿Has visto esos perros que se rascan detrás del oído? Así son muchos. Que alguien que le rasque el oído. ¿No? Pero ¿qué tipo de personas? Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Aquel que no quiere o no se esfuerza en la disciplina de permanecer congregándose en torno a la palabra de Dios, va a terminar en la disciplina de escuchar falsos maestros, falsas doctrinas, falsos profetas, sectas. ¿Por qué? Por haber despreciado la bendición de Dios en medio del pueblo de Dios, de su bendita palabra. ¿No? Como leíamos en Tesalonicenses. Cuando han tenido amor por la verdad, dice que Dios nos va a entregar un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, o nos disciplinamos para perseverar en torno a la palabra de Dios, o usted dentro de poco tiempo va a perseverar a escuchar falsos maestros, terribles, falsas enseñanzas. Y usted, como no escuchó la palabra de Dios, no va a tener discernimiento para no ser engañado. ¿No? Esos que se duermen seguro que facilito los engaños. No se duerman. Entonces, ahí hablando de todo esto de la importancia, pero también quiero mencionar, antes de llegar a las partes ya prácticas, las reuniones de enseñanza de la iglesia local son varias, que nosotros tenemos que aprender a tenerlas en cuenta. Entonces, primeramente tenemos la reunión de enseñanza, en muchos lugares solamente el domingo. Para algunos que nos visitan, donde se congregan, solo el domingo hay reunión de enseñanza. Nosotros aquí en Ciudad Bolívar por lo menos acostumbramos a tener 2 tiempos de enseñanza para toda la iglesia, que es el sábado, que es una reunión específicamente enfocada en enseñanza, donde también hay un tiempo para mutualizar en torno a la palabra de Dios, de lo que se ha enseñado, y la del domingo, como hoy, en una reunión general, donde aparte de hacer memoria del Señor, cantar a su nombre, adorarle, también lo adoramos por medio del estudio de la palabra como congregación. Estas son reuniones regulares, es decir, que se mantienen en el tiempo de manera constante, que fueron establecidas para el estudio de la palabra de Dios de la iglesia de manera regular, periódica, por eso siempre son los mismos días en la semana tras semana, ¿no? Es importante que asistamos regularmente a estas reuniones, mis hermanos, pues en ellas la iglesia va siendo instruida en todo el consejo de Dios, año tras año, día tras día, ¿no? Mes tras mes. Vamos siendo instruidos, de a poco, como decíamos, con mucha paciencia, vamos aprendiendo todo el consejo de Dios. ¿Y eso cuánto nos va a tomar? Años. Pues son tantas reuniones de enseñanza. Por eso necesitamos tanta paciencia, porque la palabra de Dios es amplia y además profunda. Y hay que irla estudiando de a poco. Y nosotros, créanme mis hermanos, que cuando nosotros estudiamos nunca alcanzamos a enseñar todo lo que quisiéramos.
ni todo lo que estudiamos. Así nos demoraríamos 2, 3 horas. Es que hay tanto que aprender en la palabra de Dios. Es tan rica la palabra de Dios. Es tan abundante para nuestras vidas, mis hermanos. Por eso no debemos desaprovechar lo poco que podemos recibir en cada reunión. Estas reuniones son las que van dando forma a la práctica y a la fe de la iglesia, mis hermanos, a largo plazo. ¿Por qué practicamos la fe como lo hacemos? ¿Por qué usamos el velo? ¿Por qué nos reunimos como nos reunimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos y cómo lo enseñamos? Todo se va formando en torno a la palabra de Dios. Y si usted no es constante en torno a la palabra de Dios, como decíamos, usted va a venir acá y ¿por qué los hermanos ahora hacen eso? No, mis hermanos, que hemos venido viendo una serie y ahora entendimos que vamos a hacer las cosas así. Porque la palabra de Dios dice que hay que hacerlo así, así, así. Hermanos, ¿sabes qué? Véase las prédicas. ¿Por qué? Porque faltó. Porque no estuvo. Porque no perseveró. Entonces la iglesia tiene que ir avanzando junta, como decíamos, y va en ese avance por no estar caminando juntos en torno a la palabra de Dios. El Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Este versículo también yo lo he usado varias veces. Este versículo que me dicen mis hermanos que cuando asistimos a la reunión de la enseñanza de la palabra, para que seamos expuestos a la palabra de Dios, esa exposición, ¿qué dice? Va a impartirnos luz, es decir, entendimiento a los sencillos. Tú dices que no sabes cómo vivir tu vida, que no sabes qué hacer con tu familia, que no sabes cómo crecer en santidad, que quieres servir a Dios. Necesitas ser expuesto constantemente a la palabra de Dios. Porque como vimos en Efesios 4:11, ella es la que nos capacita. Ella nos alumbra porque, hermano, nuestra mente es muy oscura. Tenemos muchas ideas de cómo querer servir a Dios, tenemos muchas ideas de cómo queremos hacer las cosas, y viene la luz de la palabra de Dios y, ay, Señor, es así como se hace, así es como se vive, así es como se aplica. Necesitamos ser expuestos a las palabras de Dios en las reuniones de enseñanza. Entonces es muy importante asistir a ellas, porque en ellas, mis hermanos, vamos a ser expuestos a la verdad que nos transforma. También están las reuniones de discipulado. Tenemos también los discipulados que suelen ser más específicos. Entre ellos podemos incluir los discipulados particulares. Por ejemplo, tenemos reuniones con nuevos creyentes a veces, como las de bautismos, donde hermanos que están recién convertidos o que llevan un tiempo en la fe, se les instruye en la doctrina básica de la fe, de como cristianos, lo que creemos, lo que Cristo hizo por nosotros, qué es la Trinidad, qué es lo que Dios ha hecho por su iglesia, qué es la iglesia, qué es el bautismo, etc. Tenemos también las reuniones particulares como las que hacemos para los hermanos que van llegando a la comunión, que quieren integrarse aquí en la iglesia, donde les enseñamos por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuál es el gobierno de la iglesia, que por qué el velo, que por qué la cena cada 8 días, que por qué ancianos en vez de pastores, que por qué esto, para que la iglesia sea instruida en cosas que todos ya hemos visto juntos cuando estábamos en esas reuniones. Pero como los nuevos no estuvieron en esas reuniones, son esas reuniones periódicas de discipulado que van preparando a los que van llegando a la iglesia. También tenemos reuniones que son importantes, como estas, donde es importante, hermano, si tú eres invitado a esas reuniones, procura perseverar en ellas. Procura asistir diligentemente, porque son reuniones que están específicamente por ti, que estás llegando a la comunión. También tenemos el discipulado público, como reuniones de mujeres, que son reuniones específicas. Nos discipula a las mujeres como manda la Biblia, a cómo amar a sus maridos, cómo amar a sus hijos y criarlos para el Señor, ser afrentosas de su hogar, etcétera, etcétera. Cómo ser mujeres virtuosas para Dios. Cómo nutrir y desarrollar su vida espiritual como mujeres. Tenemos también la de hombres. Nos ayuda a los hombres, estamos estudiando las disciplinas del hombre piadoso. Viendo cómo ser hombres más disciplinados para servir a Dios, servir a nuestras esposas, servir a nuestros hijos, servir en la sociedad, etcétera. Tenemos las reuniones de jóvenes, donde los jóvenes se preparan, algunos para conocer al Señor porque no le conocen, y otros que ya le conocen se van preparando para conocerle más, siendo un discipulado también particular. Los son discipulados con un enfoque de grupo. Es importante, mi hermano, asistir a esas reuniones. Algunos piensan, no, esa reunión es opcional, eso sí me queda tiempo, no sé qué, y usted se pierde, mi hermano, de mucha bendición. Entonces, esposa, le conviene que su esposo vaya, échelo de la casa ese día. Sáquelo, dígale, vete porque no sé qué, sácalo de ahí. Te conviene que él vaya, te conviene que tu esposo sea formado, que le aprenda más. A ti te conviene, hombre, ser formado en la palabra. Esposo, te conviene, echa a su esposa ese día, que venga a la reunión de mujeres. Sáquela, diga, yo lavo los platos, yo cocino, yo duermo a los niños. Vete, te conviene.
¿Te conviene que tu esposa sea una mujer más preparada, más virtuosa, más sujeta al Señor, no, más sujeta a la palabra? ¿Te conviene? Padres, no castiguen a sus hijos amenazándolos, diciéndoles, si no haces lo que te digo, hoy no vas a la reunión de jóvenes. Es un error, pero es un castigo. Es un castigo para usted y para el futuro de la salvación tal vez de su hijo. Está dando a entender que si hace cualquier cosa mala, pues usted no le prohibirá estudiar, pero sí le prohíbe ir a la reunión de jóvenes, donde él va, tal vez si no es creyente, va a escuchar el evangelio y será salvo. No, tal vez si es un cristiano joven que tiene vacíos, necesita ayuda, discipulado, va a ser capacitado. A usted le conviene que su hijo es un rebelde, vaya a esa reunión. No que no vaya. Al revés, mis hermanos. Tenemos que apoyar este tipo de reuniones, procurar asistir a estos tiempos, mis hermanos. También tenemos, podríamos decir, las santas convocaciones, que son reuniones que podemos decir especiales, que no se dan todo el tiempo, como por ejemplo conferencias o campamentos. En ocasiones nos es más fácil, mis hermanos, programarnos o disciplinarnos o disciplinadamente prepararnos para ir a la playa, vacaciones, para ir a tierra caliente, a donde sea que en Bogotá hace un frío, ¿no? La cosa es el plan, ¿no? Y a veces nosotros buscamos que sea o en el día de reunión o hay un campamento, pues campamento o playa, ¿no? Y ahí, ¿no? No lo pensamos mucho, playa, ¿no? Cumpleaños, el día de la madre, el día del santo no sé qué, que es puente, vámonos a que paseo que siempre quiero ir a San Andrés, ¿no? Y a veces no es fácil, no digo que esté mal ir de vacaciones, mis hermanos, pero a veces nosotros menospreciamos las oportunidades que Dios da al pueblo de Dios en general, en la región, para que se edifiquen y tengan comunión juntos. Estos son tiempos también de la palabra que son importantes, mis hermanos. Si hay un campamento, invierte. Porque eso sí, para ir a San Andrés, cueste lo que cueste, yo voy. Pero un campamento que cuesta mucho menos y a veces, no, tengo que gastar plata para eso, ¿no? Digamos pereza. Si yo puedo escuchar la palabra aquí para ir a escucharla todos juntos allá. Pero miren lo que es el Salmo 133. Se lo voy a ir leyendo porque acaba el tiempo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en Cartagena, ¿no? ¿Verdad que no? En la playa. No. Todos juntos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Hace unas comparaciones con el sumo sacerdote cuando era ungido, asuntos ahí del Antiguo Testamento, pero miren lo último que dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? En la comunión deleitosa del pueblo de Dios, de sus santos. Hermanos, hay muchos que en campamentos han sido bendecidos de tantas maneras. Hay personas que se han convertido en campamentos o en conferencias, o se han afirmado. Hay gente que por una enseñanza en un campamento se ha consagrado su vida para servir a Dios, que han recibido el llamado de Dios, que han recibido dirección para su vida en un momento crítico, que han recibido un nuevo entendimiento de la palabra de Dios, de la iglesia, de su servicio como cristiano. Entonces no despreciemos esas oportunidades. Procuremos ahorrar. Vaya ahorrando para el campamento que hay en enero en Armenia. Vaya ahorrando para el campamento de pareja los que van a ir, ¿no? Porque fue una bendición, mis hermanos, poder ir. Créame, hermano, si nos disponemos de corazón, Dios nos va a ayudar. Yo conozco hermanos que el año pasado, hermano, económicamente era imposible que fueran al campamento de Armenia, y fueron. ¿Quién les proveyó? Dios. Nosotros fuimos uno de ellos. Yo decía, Dios, si tú me provees, voy. Y Dios me proveyó todo. Solo tuve que pagar los pasajes. Todo el campamento el Señor lo suplió. Entonces, cuando nosotros nos disponemos para las cosas de Dios, Él va a proveer. Debemos disponernos para estas santas convocaciones para estar en torno a la palabra de Dios. También tenemos otros tipos de capacitaciones especiales, como por ejemplo son las escuelas o seminarios, que tampoco debemos despreciarlos, mis hermanos, para una preparación tal vez más profunda para el ministerio, una preparación tal vez más profunda para el servicio en la iglesia. Esos son espacios de mucha bendición cuando la iglesia local no tiene la capacidad de suplir a sus propios miembros en eso, pero en torno a la región, en torno a las iglesias, hay una oportunidad, un tipo de escuela como la escuela de la obra, como la escuela, por ejemplo, de tesoros que se ha abierto,
Los hermanos tienen posibilidad de por 2 años estarse capacitando en torno a la palabra de Dios, a la teología, al servicio, a la vida espiritual. Son oportunidades que no deberíamos despreciar, ¿no? Que deberíamos desechar, mis hermanos. Hemos visto que quienes se disciplinan para el estudio tienen grandes cambios, mayor entendimiento, mayor madurez, crecen en su servicio y las iglesias locales son mejor equipadas. Ese es el fruto que hemos estado viendo a través de la escuela. No solamente gente que ahora sabe más cosas que antes no sabía. Estamos viendo iglesias con mayor entendimiento. Hermanos con un servicio más serio, más responsable. Porque qué triste, mis hermanos, de uno estar sirviendo y no saber que lo está haciendo mal. O no saber cómo hacerlo mejor. ¿No? Una tristeza, mis hermanos, aún ver hermanos que piensan que honran más a Dios con un servicio superficial o en la ignorancia. Porque hay hermanos que desprecian este tipo de cosas. Hay hermanos que nos han dicho, ¿para qué eso? ¿Para qué? Preparar tanto a la gente para la palabra. Eso el Espíritu Santo les va a dar y ya. Ustedes están menospreciando a los hermanos por decir eso. Imagínense, hermanos, menospreciar a los hermanos por ayudar a prepararse, para enseñar mejor, para hablar con entendimiento. Y hay gente que no aprecia esas cosas, que aprecia más la ignorancia, mis hermanos, que aprecia más la mediocridad, que aprecia más que la iglesia no cambie, no avance, estamos bien como estamos. Y no hay quien le enseñe la palabra. O si la enseña bien torcido. Y eso es triste. ¿No? Vamos a decir, ¿para qué estudiar tanto? Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo es el que levanta justamente hermanos, como veíamos, para capacitar a otros. Entonces, el Espíritu Santo es el que ha levantado en la historia de la iglesia a veces escuelas para preparar a otros, para instruir a otros, para preparar hombres para el ministerio, para preparar ancianos. Obviamente esas escuelas preparan en cuanto al conocimiento, porque el llamado solamente lo da Dios. El don de la enseñanza solamente lo da Dios, ninguna escuela lo da. Lo que ayuda a una escuela o una capacitación es a pulir lo que Dios ya nos ha dado para servir mejor al pueblo de Dios. Pero es también un tipo de reunión de enseñanza. En Hechos 19, por ejemplo, se los voy a resumir, el apóstol Pablo llega a Éfeso y en Éfeso, después de estar 3 meses predicando a los judíos que no querían escuchar la palabra, apartó a los discípulos y en la escuela de un tal Tirano por 2 años pasó enseñando la palabra de Dios. Eso se ha llamado en la historia de la iglesia la escuela de la obra. Una escuela donde se preparaban otros hermanos para servir. ¿Y cuál fue el resultado de esa escuela de la obra? El versículo 10 dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, que sería Asia Menor, toda Turquía, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Cómo? El apóstol Pablo ni siquiera tuvo que salir de Éfeso. ¿Qué hizo él? Capacitó, enseñó, pulió otros hermanos que Dios llamó al ministerio. ¿Y qué hicieron esos hermanos como Epafrodito? Fundar la iglesia en Colosas, fundar la iglesia en Herápolis, fundar la iglesia en Esmirna, fundar la iglesia en la Odisea y fundar otras que el apóstol no tuvo que ir a fundarlas. ¿Por qué? Porque los que él preparó por 2 años luego fueron y hicieron la obra del ministerio. Porque pasamos los dones de enseñanza para preparar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios haga la obra. Y si capacitamos a más hermanos van a estar sirviendo, más hermanos van a poder estar llevando la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no despreciemos las oportunidades. Dispongámonos. Los que están en la escuela no desistan. Por las tareas, por todo lo... No desistan. Permanezcan. Permanezca porque uno puede cosechar grandes beneficios. Que aprovechar esos espacios. Y vamos a terminar con consejos prácticos rápidos de cómo disciplinarnos para hacer esto de la mejor manera. Entonces necesitamos disciplinarnos para congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Y para eso, mis hermanos, hay que apartar tiempo para congregarnos. Y eso es una disciplina. Apartar tiempo para escuchar la palabra de Dios, para que nos aproveche. Debemos disciplinarnos para la piedad. Entonces, primeramente, consejos de antes de ir a la reunión. Hay que prepararse antes de venir a la reunión. Algunos abrieron los ojos, ¿cómo así? ¿No era solamente la reunión? También desde antes, sí, mi hermano, porque hermano, una disciplina no comienza, hermano, cuando uno va a levantar una pesa, uno primero tiene que hacer calentamiento, ¿no? Y cuando va a escuchar la palabra de Dios, también hay que hacer un calentamiento espiritual. ¿Qué? Entonces la disciplina comienza desde antes. ¿Qué deberíamos hacer antes de venir a las reuniones de la palabra de Dios? O de camino. A mí me gusta hacerlo de camino porque me gusta venir caminando y orando. Lo que debemos hacer antes de venir a la reunión de la palabra, orar, mis hermanos. Orar por la reunión, orar por que Dios nos hable, orar por el que va a enseñar, que pueda expresar claramente la palabra de Dios, orar para que la iglesia sea edificada por esa palabra. Y si llega temprano, ore también por eso. Ore por lo que Dios va a hablar.
También antes de venir, dispóngase. No venga, ay, no quiero escuchar la palabra de Dios y va a enseñar al hermano Alberto. Qué terrible. No venga con disposición. Familia, vamos a ir a escuchar la palabra de Dios. Dios nos va a hablar hoy. Tenemos que ir con corazones abiertos a lo que Dios nos quiera hablar y no con ir, seguro va a hablar lo mismo que siempre. No. Venga con un corazón dispuesto para escuchar las palabras y la exposición de lo que Dios nos va a hablar. Entonces, venga dispuesto, porque no va a escuchar un hombre, no va a adorar un hombre, usted va a adorar a Dios por medio de la exposición de su palabra. Si no vamos con disposición correcta, iremos como muchos a dormir. La enseñanza, vienen con disposición, trae hasta cobijas, vienen con esa disposición. También tenemos que disciplinarnos, mis hermanos, para llegar a la reunión. Si es la reunión del domingo en la mañana, porque la del sábado pues algunos llegan de trabajar y pues entiende que algunos lleguen tarde. Pero el domingo en la mañana uno no entiende cómo a veces los hermanos que viven más cerca son los que más tarde llegan. Hay hermanos que vienen aquí, se sacrifican, vienen en el norte y a veces yo los veo llegar o llego ya están. Y hermanos que vienen aquí a cuadras llegan a la mitad del tiempo que estamos cantando. Y uno dice, ¿cómo es posible? Que el que vive allí a 1 hora y media llega más temprano que los que viven a pocas cuadras. ¿Y eso qué nos muestra? Que los que viven lejos se disciplinaron para llegar temprano, escuchar la palabra de Dios. Y los que viven cerca pues no tienen un hábito de disciplina. Porque eso sí, en Bogotá vemos gente a las 4 de la mañana levantándose o para ir a trabajar o para preparar a sus hijos para que la ruta los lleve al colegio. ¿No? Para eso sí, disciplinados. Pero la palabra de Dios, no, si yo me levanto media hora antes de la reunión, yo alcanzo a llegar. ¿No? O hay gente que como no se disciplina puede levantarse a las 4 de la mañana el domingo, pero como no es disciplinado para desayunar, bañarse, alistar su familia, no importa si se levanta a las 2 de la mañana, va a llegar tarde. ¿Por qué? Falta disciplina. Necesitamos disciplinarnos para llegar temprano a la reunión de la palabra, llegar a tiempo por lo menos, y no la mitad. Entonces, si se levanta temprano, habrá dado el primer paso para llegar a tiempo a la reunión de la palabra, para disciplinarse, para no llegar tarde a la reunión, ¿no? Muchos van a responder, pero hermano Alberto, es que tú no sabes. Yo toda la semana a las 4 o las 5 de la mañana me levanto a trabajar y el domingo es el único día que tengo para dormir hasta tarde. ¿Sabe lo que usted me está diciendo cuando usted me dice eso? Que el trabajo es más importante que Dios. Porque hay un incentivo económico para levantarme a las 4 de la mañana, pero no hay ningún incentivo económico el domingo para llegar a tiempo a la reunión. Que nadie me va a dar nada, ni una medalla, nada. ¿Se van a dar cuenta? No, si llega tarde, si no vamos a dar cuenta. ¿No? Entonces, digamos, disciplinarnos. Porque la disciplina muestra, o sea, nosotros solamente nos disciplinamos y esforzamos por las cosas que nos importan. Si a usted le importa congregarse para escuchar la palabra de Dios, usted se va a disciplinar. Para levantarse temprano, para llegar. Siempre va a haber inconvenientes, pero no puede ser lo normal en nosotros, que siempre, ¿no? Tardes. ¿No? Debemos instruirnos también. Antes de venir, mis hermanos, importante si estamos casados, si somos padres, la instrucción familiar es muy importante. Si está casado, tiene hijos o nietos, o trae a la reunión a alguno de ellos, instrúyalos para la reunión a disciplinarse. Disciplínelos para la reunión. Hay que decirle, por ejemplo, que pongo un ejemplo, hijo, vamos a ir a la reunión. Va a ser un tiempo solemne donde vamos a ir a cantar y a orar y vamos a adorarle con reverencia y vamos a escucharle por medio de su palabra. Su hijo sabe que viene aquí, o usted simplemente en la mañana lo levanta, lo peina, ¿no? Y lo trae aquí. Y listo. Y ahí él, ¿no? Todos los domingos mis papás me llevan a la iglesia. ¿Para qué? Yo quiero correr, quiero dibujar, quiero hacer esto y no me dejan. ¿Usted ya instruyó a su hijo para qué lo trae acá? ¿Qué viene a hacer aquí? Eso es formar disciplina a nuestro hijo. Nosotros hablamos a Natanael, vamos a la reunión, antes que quedarte sentado al lado de papá y mamá, no es un tiempo para comer, no es un tiempo para correr, no es un tiempo para hablar con tus amiguitos, no es un tiempo para eso, allá vamos a cantar, vamos después a estar escuchando la palabra, pero él ya sabe a qué venimos, y cuando no lo está haciendo podemos decirle, ¿te acuerdas que cuando íbamos a venir tal y tal? Y en todo caso, si se pone más rebelde, tenemos por qué disciplinarlo, porque primero lo dijimos, ¿no? Algunos tienen a su hijo aquí sin decirle ni por qué y hace cualquier cosa y ya, ¿qué estás haciendo? Tienes que darle una instrucción. No lo disciplinaste para estar aquí, para escuchar la palabra.
No es importante. Durante el tiempo de enseñanza vamos a permanecer callados, vamos a practicar atención y luego te voy a hacer preguntas sobre lo que habló el hermano Alberto. A ver si estabas prestando atención. Eso es formar disciplina para escuchar la palabra a nuestros hijos desde pequeños, ¿no? Y nosotros mismos debemos ser ejemplo, porque ¿qué sirve que diga a mi hijo? Presta atención a lo que están predicando y yo dormido, ¿no? Y mi hijo mira al lado y papá duerme, ¿no? Entonces, eso no fue un ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que dar ese ejemplo. Si usted no se disciplina para instruir para la reunión, no espere resultados mágicos en la reunión con sus hijos. Usted puede verlos todos los días, todas las reuniones que hay y ellos no sacan ningún provecho si usted no los ha disciplinado para escuchar la palabra de Dios. Ahora, durante la reunión, también hace falta disciplina, estando ya en la reunión. Mateo 13:18 dice, en la parábola del sembrador ya explicada, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Un consejo práctico sacado de aquí, mis hermanos. Si nosotros andamos distraídos en la reunión, el diablo va a robar lo que se enseña. No le va a quedar nada. Usted va a decir, la reunión estuvo tremenda cuando llegue a la casa. Que le pregunte, ¿estuvo tremenda? Sí, ¿qué enseñaron? No sé, pero estuvo tremendo. No me dormí, pero estuvo tremendo. ¿Pero qué hablaron? El Señor se robó. Perdón, el diablo se robó la palabra. No, uno quedó sin entendimiento. Escuchó una hora ahí, pero en modo automático. Y no le quedó nada. Entonces tenemos que disponernos, mis hermanos, a escuchar con atención. Si no prestamos atención para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la enseñanza, el diablo se va a llevar lo aprendido. Entonces apague el celular, como siempre le decimos, póngalo en modo avión, traiga la Biblia para poder seguir la enseñanza. Tenga una actitud reverente por la palabra de Dios, que no es la palabra del predicador. Concéntrese en la predicación. Si tiene sueño, levántese, vaya, lávese la cara, vuelva, siéntese o quede parado atrás y siga escuchando. Y, importante, no deje que otro lo distraiga. Porque yo como veíamos Elimas, ¿no? Un enemigo del evangelio que quería levantarse para que el procónsul no escuchara el evangelio. Y así mismo nosotros podemos ser utilizados, que está a nuestro lado puede ser utilizado, ¿para qué? Para que no prestemos atención a la palabra de Dios. Hermano, ¿y qué es prestar atención? Nosotros enseñamos así a los niños. Prestar atención es mostrar el valor de Dios en una persona concentrándome completamente en ella. ¿Y cómo se presta atención? La nariz y los ojos mirando hacia la persona. Así le enseñamos a nuestros hijos. Eso es prestar atención. Entonces yo presto atención a la predica mirando por allá, haciendo así, ¿no? Mirando el celular. Presto atención enfocándome en quién está enseñando y en lo que se está hablando. Un consejo práctico, ¿para qué? Para que el diablo no le robe la enseñanza de la palabra, para que su entendimiento tenga fruto. Hay que escuchar con atención. ¿Qué más nos dice el Salmo 19 acerca de esto? Hay varias cosas que yo meditando este Salmo vi que habla sobre cómo escuchar. Uno puede sacar aplicaciones de aquí de cómo escuchar la palabra. ¿Por qué pasa si escuchas con atención? Versículo 7 del Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿qué explicaciones podríamos sacar de acá? Si yo escucho la palabra de Dios, si tú escuchas la palabra de Dios, tu alma, es decir, tu pensamiento, voluntad y emociones van a ser corregidos. Porque la palabra de Dios es la que restaura el alma. Si tu alma o mi alma están torcidas, lo que lo va a restaurar es escuchar la palabra de Dios con atención. ¿Qué más? Y hace sabio al sencillo. Si tú prestas atención a la palabra de Dios, vas a adquirir sabiduría. Versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Hay que escuchar la palabra de Dios atentamente. ¿Qué va a traer a nuestro corazón? Alegría. Escuchar el mensaje de la palabra de Dios va a alegrar nuestro corazón. ¿Y qué más? El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Si escuchamos con atención el mandamiento del Señor, su palabra, vamos a ser purificados en nuestros corazones. Vamos a tener un entendimiento recto y vamos a ser instruidos en la verdad. Versículo 9. El temor del Señor es limpio,
que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Te escucha la palabra de Dios para temer a Dios. Escucha la palabra de Dios para que te limpie. Escucha la palabra de Dios para que aprendas justicia verdadera. Porque ella es recta, porque ella es pura, porque ella es limpia. Porque ella alumbra nuestros ojos. Versículo 10. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que la miel que destila del panal. Tú escucha para que aprendas a apreciar la palabra de Dios, para perforarla en tu corazón. Tenemos que escuchar con intención. Intención de ser purificados, intención de ser alegrados, intención de ser enriquecidos, intención de aprender, intención. Es importante cuando escuchamos. Entonces, cuando venga a escuchar la palabra de Dios, venga con intención. Intención también de aplicarla, porque también tenemos que escuchar la palabra de Dios cuando estamos aquí reunidos para aplicarla. Acordémonos la parábola que ya hemos estudiado, que hemos mencionado también, que hemos estudiado en el Sermón del Monte. El hombre insensato es que escucha la palabra de Dios, pero la escucha solamente para escuchar. Es un insensato porque no la practica. Pero el hombre sabio, entendido, prudente, escucha la palabra de Dios para aplicarla. Entonces, cuando venga a escuchar la palabra de Dios, escúchala. Tienes que estar aquí escuchando en este momento, ¿para qué? Aplicar esta enseñanza. Eso también es escuchar con intención. Y ya después de la reunión, para terminar, ¿qué vas a hacer después de la reunión? ¿Qué debemos hacer después de cada reunión de enseñanza? Primeramente, meditar en la palabra. Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es triste que muchas veces después de una tremenda enseñanza ya están saliendo por esa puerta a hablar de cualquier cosa muchas personas. Menos de lo que se enseñó. O sea, fue tan poco, o sea, si tú ves algo asombroso en televisión o en las noticias o en el WhatsApp, tú rápido, hermano, ¿sabes qué pasó esto? ¿Sabes qué pasó lo otro? ¿Sabes lo que está pasando en tal lugar? Y aquí escuchamos tremenda predicación y salimos y nadie habla de eso. ¿No? Hablamos de cualquier cosa, fútbol, la guerra en Ucrania, mi trabajo, y es como que no escuchamos nada asombroso. La palabra de Dios. Ya se lo escucho en cada reunión. Hermanos, nosotros digamos ser asombrados, impactados por la palabra de Dios. Y a veces lo que pasa es que como no meditamos, es decir, no pensamos en ella, no decimos, lo que me dijeron, ¿qué es lo que significa para mi vida? ¿Qué es lo que Dios está hablando en lo que se predicó hoy? Hermano, ¿sabe? Yo estaba pensando en lo que acaba de enseñar allá el hermano, y Dios me habló esto, y Dios me dijo esto, deberíamos tomar tal decisión. O a tus hijos, ¿qué les habló a ustedes del Señor? Pensemos lo que se enseñó, y eso es meditar la palabra de Dios. Es traer la palabra de Dios a la memoria. Y si lo hacemos después de cada enseñanza, vamos a sacarle más fruto, mis hermanos. Porque las estadísticas dicen que después de 2 semanas, ustedes solamente se van a acordar del 5% de lo que yo hablé hoy, mis hermanos. ¿No? Y mucho menos si no estamos, o podrías acordar mucho más si la meditáramos, la masticáramos. En el Antiguo Testamento los animales limpios eran los animales rumiantes. Es decir, que tienen varios estómagos y traían de otro de sus estómagos el alimento a su boca para volverlo a masticar y mandarlo al siguiente estómago y así hasta que acababan la digestión. Y así debe ser el cristiano limpio, que trae a memoria una y otra vez la palabra de Dios para masticarla, pensar en ella, sacarle más jugo, más valor nutritivo y después otra vez digerirla, practicarla. Y otra vez traer a la memoria, otra vez pensar en ello, otra vez meditarlo y otra vez digerirlo y practicarlo. Sea un cristiano que le saca provecho a la enseñanza. ¿Qué más podríamos decir que puede hacer después de la reunión? Habla para poder aplicar esto que acabamos de decir. Habla con otros sobre lo que hoy aprendiste. Enseña a otros, tal vez a tus hijos, o a otro cristiano que no estuvo, que faltó hoy, lo que has aprendido. Practica con tu familia lo que aprendiste. Todas estas cosas nos van a ayudar después de la reunión a estar masticando la enseñanza. Entonces concluimos, mis hermanos. Tranquilos, ya acabamos. No, la enseñanza pública de la palabra de Dios, mis hermanos, es un medio de gracia importante y vital para la iglesia. Tenemos que disciplinarnos para podernos congregar de una manera que sea edificante. Primeramente, buscar congregarnos de manera regular, practicar la disciplina de regularmente congregarnos en torno a la palabra de Dios. Siempre van a haber casos súper excepcionales por ejemplo, los que viven lejos
en el norte de estar en todas las reuniones de enseñanza, el que vive cerca no sé qué excusa tiene, pero nosotros deberíamos buscar estar en torno a la palabra del Señor. Y segundo, antes de venir, cuando estamos y después, necesitamos disciplina para sacarle provecho a la enseñanza de la palabra. Disponernos, prepararnos para llegar temprano, llegar a tiempo, con un corazón listo para recibir la palabra de Dios, porque un corazón que no está preparado es mala tierra, ¿no? Para recibir la palabra, y el diablo se la va a robar porque no va a entender nada. Segundo, venir a escuchar con intención. Intención de que la palabra me cambie, intención de que la palabra me enseñe, de que mi entendimiento sea alumbrado, que yo sea purificado y yo pueda vivirlo. Y por último, cuando salgamos de la enseñanza, siempre estar meditándola, pensándola, aplicándola con nuestras familias, hablándosela a otros, para que permanezca en nosotros. Bien, mis hermanos, entonces, demos gracias al Señor por su palabra.